Introducción. La potencia compleja, cuya magnitud se conoce como potencia aparente de un circuito eléctrico de corriente alterna, es la suma vectorial de la potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo, conocida como potencia promedio activa o real, y la potencia utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos de sus componentes, que fluctúa entre los componentes y la fuente de energía conocida como potencia reactiva. Esta potencia no es realmente útil, salvo cuando el factor de potencia es la unidad, y señala que la red de alimentación de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos resistivos, sino que también ha de constarse como la que van a almacenar las bobinas y condensadores. Se le designa con la letra S y se mide en voltamperios VA. La potencia activa se mide en watts W y la reactiva se mide en voltamperios reactivos var. El teorema de la potencia compleja se ve reflejado a través de un triángulo de potencias, el cual vamos a llamar la S potencia aparente, la Q potencia reactiva, la P potencia activa. Bien, sabiendo eso, definimos como potencia compleja el producto del fasor de tensión por el fasor conjugado de la corriente, que viene siendo potencia aparente prima es igual a voltaje primo por corriente prima es igual a voltaje por corriente cis de ángulo de B menos ángulo I, que viene siendo potencia aparente es igual a voltaje por corriente, lo cual ese es el modo de potencia compleja que denominaremos potencia aparente, cuyas unidades son los voltamperios, y potencia compleja es igual al voltaje por la corriente del coseno del ángulo del voltaje menos ángulo de corriente más J por voltaje por corriente por seno del ángulo del voltaje menos ángulo de la corriente. Bueno, aquí tenemos el siguiente problema, que nos dice que un motor de 5 HP con una eficiencia de 90% y un factor de potencia de 0.8 en atraso está conectado a una fuente de 220 volts de corriente alterna a 60 Hz. Nos pide determinar el capacitor que debe conectarse para hacer una corrección del factor de potencia a 0.95. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestra potencia activa. En este caso pasamos los 5 HP a watts. Los cuales después, para determinar la potencia activa, los dividiremos entre la eficiencia y nos da un resultado de 4142.7777 watts. Ahora determinaremos lo que es Q1. Para determinar Q1 tenemos que es igual a la potencia activa por la tangente de θ 1, donde θ 1 es igual al coseno a la menos 1 de 0.8. Sustituimos la fórmula y el resultado nos da que tenemos 3107.0827 voltamperios reactivos inductivos. Para determinar Q2 sustituimos la fórmula cambiando θ1 por θ2, donde θ ahora es el coseno a la menos 1 de 0.95 y nos entrega un resultado de 1361.66 49 voltamperios reactivos inductivos.
Para determinar la capacitancia, tenemos nuestra fórmula que nos dice que QC es igual a Q1 menos Q2. Sustituyendo la fórmula tenemos que 3107.0827 volt amperes reactivos inductivos menos 1361.6649 volt amperes reactivos inductivos. Haciendo la operación nos queda que QC es igual a 1745.4178 volt amperes reactivos. En este caso sería capacitivos. Para calcular C, sustituimos la fórmula, donde QC, que ya lo conocemos, es 1745.4178 volt amperes reactivos capacitivos entre la frecuencia angular, donde la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, y nuestra tensión al cuadrado, que es 220 volts. Esto nos da un resultado de 95.6583 microfaradios. Ejercicio 2. Se alimenta un circuito con VT es igual a 220 coseno WT más 15 grados, voltaje máximo, e intensidad T es igual a 10 coseno WT menos 45 grados, amper máximo, a una frecuencia de 60 Hz. Calcular factor de potencia y determinar si es inductivo o capacitivo. B. La potencia compleja. C. Potencia aparente. D. Potencia activa y reactiva. E. Impedancia del circuito. En la solución, como bien nos marca en el problema, Vm es igual a 220 volts y la intensidad máxima es igual a 10 amperes, con un ángulo de voltaje de 15 y un ángulo de intensidad de menos 45. Para el factor de potencia, el coseno va a ser igual, es multiplicado por el ángulo de voltaje menos el ángulo de intensidad, que da una igualación de coseno por 15 menos por menos 45 grados, que esto da una igualación de coseno de 60 grados. El factor de potencia es de 0.5 y es inductivo en atraso. Para el inciso B, S es para lo que viene siendo. Para el inciso B, la potencia compleja. Bien, como bien sabemos, es P más JQ. Entonces, un medio de V por intensidad coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de intensidad más J un medio de voltaje por intensidad seno del ángulo de voltaje menos el ángulo de intensidad. Esto es igual a un medio de 220 por 10 de amperaje coseno de 60 más J un medio de 220 volts por 10 de amperaje seno de 60. Esto va a ser igual a 550 más J 952.6 voltaje amperaje, que es la potencia compleja. Ahora, para determinar lo que viene siendo potencia aparente, estamos determinando de que está relacionado con el triángulo de Pitágoras. Entonces, para esto ocupamos la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, es decir, 550 al cuadrado más 952.6 al cuadrado, que nos da una igualación a 1100 voltaje amperaje, que esto viene siendo nuestra potencia aparente. Para el inciso D, potencia activa y reactiva, aquí no nos marca y ya lo habíamos determinado acá arriba. Entonces la potencia activa es de 550 vatios y la reactiva es de 952.6 bar. Para el inciso E, la impedancia del circuito está determinada que es igual a Z, voltaje entre intensidad, es decir, voltaje máximo del ángulo de voltaje
entre intensidad máxima por el ángulo de intensidad. Es decir, 220 volts entre 10 de amperaje es igual, ya está relacionado a 60 grados, que esto nos va a dar una igualación de 22 60 ángulos, que viene siendo la respuesta a 11 más J 19.5 ohms. Ese es el ejercicio número 2. La potencia activa se manifiesta mediante la transformación de energía eléctrica a mecánica, lumínica y química, entre otras. También es la que realmente es consumida por los circuitos. Mientras tanto, la potencia reactiva es aquella que no produce voltios. Además, solamente se manifiesta en los circuitos que tienen bobinas y condensadores. Esta se mide en bar o voltampere reactivo. La potencia es una cantidad que mide el ritmo al que se produce trabajo o el ritmo al que se aprovecha una forma de energía. En términos eléctricos, es el ritmo al cual la energía eléctrica se transforma en otra forma de energía, bien sea luminosa, térmica, mecánica u otras.